Bueno, con los Loop, básicamente me une como una amistad con ellos y un respeto mutuo. Y no sé, me transmite un sabor ahí panameño. Me gusta mucho la banda. Aparte, siempre los apoyo porque ellos me apoyaron cuando yo empecé. Y como digo, son amigos y no sé, por un momento tuve a Ñaco y a Lilo que me ayudaron a grabarme, siempre con una buena onda, pues. Y ahora Chale, que es mi amigo que toca la batería. Y para mí es como el grupo que más tiene nivel de exportación acá, ¿no? Muy cuidadosos del sonido, no se creen tanto del asunto del rockstar. Trabajadores de la música, ¿no? Que creo que es a lo que uno apunta, ¿no? Hay otros que apuntan a otra cosa y yo me considero también un trabajador de la música, un tipo más o menos de esa escuela, ¿no? A hacer discos, hacer música y ya, ¿no? Mira, no te sabría decir el momento exacto en que supe de Señor Loop. Sé que hace ya varios años participé con Lilo Sánchez y compañía en el montaje de una obra musical, de un musical sobre la vida de San Agustín, organizado precisamente en el Colegio San Agustín, en una producción de Ricky Ramírez. Y ahí conocí a Lilo, quien a su vez me contaba que había sido fan de las peñas, de la nueva canción panameña que se organizaban a fines de los 80, inicios de los 90, en donde conocí a Yigo, a Luis Arteaga. Bueno, Lilo era de los pelados jovencitos que iban entonces a ver qué era lo que había en el ambiente de nueva canción panameña, ¿no? Luego coincidimos en todo el proceso de producción, de grabación y presentación del primer disco de Tocando Madera, la gira. Y como cantautor me llama mucho la atención, por un lado, el trabajo de composición de Lilo Sánchez, a quien considero uno de los cantautores jóvenes más importantes de Panamá. En algún momento de esos eventos, Lilo me obsequió el primer disco de Señor Loop. Y tras haber escuchado el disco, accedí vía YouTube a algunos de los videos de la banda. Y correlativamente a lo mismo que te estaba diciendo de Lilo Sánchez, Señor Loop me parece una de las propuestas artísticas y estéticas y sociales más importantes de los últimos años en Panamá. Esa mezcla armónica que logran, no sé, Pink Floyd, Santana, Panamá, convirtiéndose en voceros de su generación, ¿no? Me parece realmente una de las cosas más notables que ha pasado con la nueva canción panameña en los últimos años. Fue hace varios años ya, hace bastantito rato. Me gustó mucho, me pareció muy original la propuesta. Creo que yo estaba en Contraseñas el día que llegaron los discos del Madre Tambor. Eso fue como la segunda o tercera vez que los escuché. Y me impresionó mucho la calidad del sonido, los ritmos que estaban usando, la instrumentación. No sé, me pareció una propuesta muy original, tenía un sonido muy panameño, muy rock y no sé, me gustó mucho, la verdad. Desde el principio, la primera vez que lo escuché, me gustó muchísimo. No sabemos cómo describir el gran don que nos regaló. Melodía. ¿Qué diferencia hay entre el Señor Loop del volumen 1 al Señor Loop del Bicork? Yo usaba 34 de pantalón. Para empezar por ahí estamos mal. Yo diría que era, había como un toque de inocencia y de ignorancia en algunas cosas, pero unas ganas horribles de estar haciendo música y experimentar cosas, ¿no? Entonces
es como uno iba así, y eso era el volumen 1, como Sí. experimentar y eran las primeras veces que yo estaba grabando. Yo no tenía ni guitarra, me la prestaba Diego Varela. Exacto, era bien un precarismo Sí. total, prestadera, pero ahí uno, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a grabar, o sea, ni sabía la diferencia que había entre mono y estéreo, por ejemplo, cosas tan simples como esas. Entonces fue el hecho de hacer las cosas con una actitud bastante positiva Y profesional, yo. profesional. Digo, en ese momento yo pensaba Sí, que sí. estaba, qué sé yo, grabando y bueno, en realidad Estaba bien, al final suena muy bien. Bueno, ese pero- disco suena hasta, o sea, se da Hay la mucha mano gente- con los hay otros. mucha gente que le gusta mucho más ese disco, por ejemplo, que los otros. Se da la mano en cuanto a sonido con los otros dos que ya fueron masterizados fuera de Panamá. Pero sí era como todos bien esos ritmos ostentoso bandos. la primera producción, porque con todo y que fue hecho así bien a lo loco, bien usando loops. Usábamos un beat, por ejemplo, de alguna canción del principio de una canción de Barry White, por ejemplo. Se nos van a venir a buscar. Y ese era, decimos, de que Sequía Huégala con ese beat, Ajá. íbamos metiendo cosas encima. Pero al final, además de eso, hacíamos cororerío de miles de voces, doblábamos unas guitarras y algunos efectos. Y era eso, era un periodo de mucha exploración musical. Era un laboratorio. de jugar, Para la grabación, ¿verdad? Y para- que vamos a tripear la grabación. Ajá, y exacto. Ahora, Exacto. es de que vamos a poner a sonar esto como queremos que suene en vivo. Ese disco, a diferencia del Madre Tambor, se hizo aquí en la capital, ¿no? Sí, en el cuarto de Ñaco. No, o sea, el primero. El volumen 1. Sí, el cuartito. Ahí en Balboa, sí, el cuartito. Cuartito, el Madre Tambor, entonces sí, ahí hubo como esta necesidad de... Siempre había una necesidad como de escapar o una Ir a especie pasear. como de hacer como una utopía. Digo, y estamos hablando de Panamá en antes y nos íbamos a Cerro Punta, nos íbamos a la playa. Bueno, un mes de grabadera y pasándola bien entre nosotros. Exploración sonora. Sí, Ñaco nos metía en el jeepcito, en el Samurai, ahí metíamos computadora, batería, bajo, amplificador, todo así. Y había como un remolque también. Una vez tuvimos un Remolque, sí, nos paró la policía, después nos escoltaron, esos mismos policías nos escoltaron hasta adelante. Qué bueno, pues si no, no hubiéramos pasado. Y en esa era una casa en Cerro Punta donde se grabó Madre Sí, Tambor, la casa o las de los bases. Spalding. Gracias a los Spalding Spalding. toda la vida. gracias Una a- casa que es como un mueble. Sí. O sea, la casa entera es un solo mueble de madera. Queda en un área bien remota, no hay nada, casi nada alrededor, es súper lindo, estás en la selva, o sea que es lo soñado para concentrarse, no tienes que la presión del trabajo, no sé qué, o sea, vivíamos allá, llegamos y que un mes, nos quedamos un mes y llegó un tipo de vecino, llegó con Saco. un quintal así enorme lleno de papas, Ajá. de zanahoria, o sea que nosotros, o sea, fue... Tenemos una olla ahí con Bueno, le repollo, dimos como y $20 por eso. chorizo. Estamos en Madrid nosotros ahí, comiendo puro cocido madrileño. Puro cocido. Y ese disco tuvo una tendencia mucho más afrocaribe, más panameña, y había una presencia mucho de la música panameña también. En esos tiempos también estábamos más, Fiestábamos más. Fiesteros, era una época de salir, mucha felicidad. Fiestero y galán, sí, muy Se siente mucho de esa galán. sinvergüenzura un poquito en el disco y ese atrevimiento en algunas canciones, así, sí, era esa etapa. Y la mayoría de las canciones son como de rupturas. Dije, yo lo veo ahora, dije, chuleta. Sí, era un disco que estaba estableciendo que ustedes iban contracultura, ¿no? Era, Sí, hasta pero lo dicen siempre- algunas canciones. Pero las canciones son muy personales siempre. Y era al final que estabas terminando con tu novia y tú quieres ir para adelante ya. Hay muchas canciones que son de eso. Pero eso de la cultura, o por ejemplo, que puede ser considerado ya el Sahara, ya tu roba a tu pareja, Ajá. o la letra también que viene en el primer disco, también va a estar en todos ha estado, porque eso, como tú lo has dicho, viene como de la escuela del hip hop, Ajá. eso de decir dije, quitamos, vamos, dije, quítate que... Que voy, quítate que voy. Y ustedes obviamente tienen una influencia también de hip hop. Claro, muy, muy importante. Y incluso del panameño, ¿no? Porque Sí. el reggae panameño también los ha influenciado. Todos crecimos muy con Y ese Fue disco- estudiantil, es muy importante. Ese disco de Madre Tambor creó, digamos que de alguna manera, el principio de lo que ahora es el culto. Y tocábamos muchísimo para ese disco. Mucho. Había mucha Éramos actividad. más en la banda también, tocábamos un con montón de Roberto gente. Varela en la percusión, José en la percusión, Ajá, Toro. Teníamos a Leire en la flauta, Toro, Ingmar Herrera también. Ingmar Eran con que los como 8 en el teclados. escenario. Sí, Pero había era una gran muchísima locura. actividad. O sea, Casco Viejo era un hervidero, no como ahora, sino estaba todo tirado y nosotros alquilábamos una ruina y hacemos una fiesta. O alquilábamos en el templo Bahá'í también, no sé por qué, no el templo Bahá'í, no el templo hindú.
Lo alquilaban Hasta para ahí, hacer una sí. fiesta loquísima, oscuras así, nada más se veía la vaina neón por ahí. Y tocábamos ahí todos los raves, tocábamos. Y ahí fue como que se fue creando ese grupo de gente que al final era un montón de raros, pues. Toda la gente de Panamá tatuada y con el pelo de colores, o artistas, o pintores. Y vaina. Que era esta generación que estás hablando más o menos, que venía como cocinándose de más o menos contemporáneamente con nosotros y eso más o menos representa lo que era el volumen 1 y el Madre Tambor. Ajá, Pero claro. cuando pasamos al 1982 las cosas cambiaron ya Sí. un poco, ya es un disco más serio, habían pasado ya cosas más Oscuras. serias en la banda, oscuras, o sea que el disco es más pesado, más denso. Pero por alguna razón este disco como que nos abrió las puertas con el público joven. Sí. Más que nada, fue como un disco que gustó mucho Apenas salió el 1982, como un mes después, Caíto dice que me voy para Nueva York. Exacto. Me salió la vaina de la universidad, me voy, yo, vaya. Es mi Bueno, hermano, ¿no? En cuanto a la producción de ese disco, del 1982, o sea, eso fue otro disco también que fue otra locura. Nosotros sí habíamos tenido un poquito mejor equipo, podíamos grabar quizás que batería con más micrófonos y eso, pero nos fuimos a Rodman y nos quedamos literalmente en un pueblo fantasma ahí y La base de Rodman. como por 2 meses haciendo maquetas y grabando y todo y sí, la sonido de la batería salió de ese cuarto. Sí. Y- Era una casa, ¿no? Era una Sí. casa de estas que era De casa los de, militares, de los de- militares. para solteros, ¿no? Donde estábamos nosotros, sí. Que era como una sala y los Eran cuartos. grandes, tenían 2 o sea, era cuartos. una casa grande donde vivían 2 solteros, 2 soldados. Por cada edificio vivían Cuatro, 8 personas. Pero eran 200 casas vacías. Y la de nosotros era la única que Y no estábamos había ahí. nada ahí, No había daba nada. daba miedo. Nada. Y tengo entendido que se sentían presencias y cosas en la Sí, casa. digo, Sí, sí. Yo no siento muchas cosas, pero era sí la me da cuestión mucho de la miedo. presencia o no, pero siempre Era piensas horrible, que es man, una era horrible. persona que va a venir con una cosa Ajá, así con en un la noche. machete te va a cortar. Porque pedacito. no había nada ahí, Estaban vulnerables ahí. Ajá, estaba nuestro amigo Nicky Malara, que era como el Él seguridad. vivía ahí, él estaba ahí como el centinela. El y centinela. Nosotros también nos quedamos a dormir ahí bastante. Y ahí mismo en Rodman fue que se grabó el El videoclip lindo- de Donde Quieras, ¿no? No, eso No, fue en Clayton. eso ya fue después. Eso fue Ahora en iremos Clayton. allá. Entonces, la época de 1982, el otro dice, me voy. Nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora? Que era Caito Sánchez, tu hermano, el Ajá. que tocaba la batería en la Exacto, banda. sí. Y de repente aparece el otro personaje, Chale y Casa, que no, digo, más nadie hubiera podido llenar esa silla. Era Digo, difícil. Si no hubiera venido más, se hubiera acabado. Hubiéramos Pero quedado bueno, pero nosotros. Exacto, no Ajá. hubiéramos hecho alguna cosa, pero Caíto también se fue en un momento que fue difícil, me acuerdo cuando Sí, dijo sí. que se iba, porque él también, por ejemplo, él fue el que inventó la parte de Insensato, todo aquello, claro. eso fue el que hizo la parte más importante de la Sí. canción Insensato. Y me acuerdo que él la tenía ahí, estaba como que no sabía qué hacer con esa canción, y al final él se fue, nosotros la terminamos acá en Panamá, Ajá. por ejemplo. Y fue difícil, pero bueno, ahora está muy bien por allá y Sí, está tocando feliz. por todos ¿Con lados. quién toca Caito? Charles Bradley. Charles Bradley. Toca batería y Él hace toca coros, él ¿no? toca la batería, sí. Y entonces apareció Charles, pues, y nos internamos, ¿qué? 6 meses, como 7 meses, en un hangar en Diablo, de mi amigo Rick Griffin, que nos prestaba muy amable el hangar. Y ahí era 2 veces a la semana, toda la noche. Hacíamos barbacoa. Tocando, había una barbacoa ahí al lado de donde practicábamos, estábamos todo el tiempo comiendo chorizo. ¿Y con ese disco fue la primera vez que salieron de Panamá a tocar o ya habían salido con el Madre Habíamos Tambor? ido a Costa Rica en plan como desde el de, 2001, desde el volumen 1 habíamos de turista psicodélico a Costa Rica. Habíamos ido varias veces, íbamos todos juntos, éramos con pinche, o sea que terminamos tocando por allá en Semanáu, me acuerdo, que fue un desastre, la gente se perdió y no aparecía el otro. Yo no sabía dónde yo estaba, o sea, fue una locura. Entonces, después volvimos a Costa Rica, creo que antes de 1982, fuimos al Festival de la Papaya, exacto, que eso fue un festival grande en Costa Rica de 6.000, 7.000 Y que mucha gente recuerda todavía ese Sí, show. sí, sí, eso fue después súper de bueno Madre para Tambor, nosotros. Ya cuando Madre Tambor ya tenía su rato. ya. Fue la primera vez que nosotros nos enfrentamos y que a 7.000 personas y nos dimos cuenta que era Y tocamos con manejable, el pues. grupo de todos los locos que habíamos hablado, mencionado Todo. anteriormente. Toro, Todos estábamos- Jonathan Harker estaba ahí también, Caíto, Carlos, Ñaco, yo, ya no. Y José. José, mi hermano también. Eso era un combo grande. Entonces después las cosas cambiaron, nos volvimos un poco quizás más sobrios, más serios, más enfocados a la música, más conscientes de que no puedes tener una banda de 9 personas
porque Y menos para viajar. por eso, porque las cosas no se mueven tan sencillo y no estamos una orquesta de salsa. Entonces, bueno, apareció Chale, que Chale era amigo mío desde la infancia también, desde la adolescencia, todos nos conocíamos y fue como anillo al dedo, el man, ¡plap! Llegó ahí, le gustaba comer chorizo y carne también y practicábamos, pero eso fueron 6, con casi un año que no tocamos. Sí. Ahora yo me doy cuenta, pero casi fue un año que Pero no tocamos en nos vivo, preparamos, pero nos cuando preparamos. salimos a tocar ya éramos un grupo real, nuevo, ahí totalmente donde renovado y otra cosa. Y ahí es ¿no? donde hicimos, yo creo que lo que vendría siendo la pequeña gira, la primera vez que realmente como que salimos y que nos fue bastante bien. Fuimos a Costa Rica, claro. fuimos a Colombia, Venezuela. o sea, fuimos a varios lugares ya con Rock Chale. al Parque en Colombia, Ajá. Ajá, nuevas bandas. las bandas en Venezuela. Hicimos como 4 fechas en Costa Rica Costa seguidas. Rica, como que nos fue bastante bien. Sí, sí. Y éramos 4, y entonces fue como que empezamos ya creo como a cerrar el ciclo, dije, bueno, somos una banda. Sí. Y ya es la primera vez como que había esta sensación de Es que no hay que decir muchas cosas, ni nada más reunirse a tocar y trabajar, pues. Y me impresionó mucho la calidad del sonido, los ritmos que estaban usando, la instrumentación. No sé, me pareció una propuesta muy original, tenía un sonido muy panameño, muy rock. Para mí es como el grupo que más tiene nivel de exportación acá, ¿no? Muy cuidadosos del sonido, no se creen tanto del asunto del rockstar. Señor Loop me parece una de las propuestas artísticas y estéticas y sociales más importantes de los últimos años en Panamá. Hola, soy Caito Sánchez y les mando un saludo congelado de Nueva York a todos mis hermanos y amigos de Señor Loop y Tocando Madera.